Me gustaría hablar un poquito más sobre el vacío interno, que el otro día hice una pequeña publicación hablando del vacío interno y creo que es un tema muy importante. Creo que la mayoría de las personas en algún momento de nuestras vidas, en menor o mayor medida, hemos sentido ese vacío interno. Generalmente solemos sentir el vacío después de alguna situación de duelo, porque, no sé, cortamos con una pareja, o falleció algún ser querido, o vivimos algún hecho traumático o triste que nos conecta profundamente con esa sensación de vacío que está ahí. Y generalmente empezamos a generar diferentes patrones emocionales, patrones vinculares para tapar ese vacío. Una de las formas de tapar el vacío primarias es evadirnos con pensamientos fantasiosos, con pensamientos de ilusiones, y a partir de ahí empezamos a generar como patrones autodestructivos para evitar el vacío, y a partir de ahí empezamos a buscar actividades para salir de ahí y para no meternos en esas sensaciones. Entonces empezamos a buscar salir más, tener encuentros, tener actividades, y en desarrollar y generar actividades para evitar esa sensación de vacío, lo que empezamos a hacer es empezar a transigir con lo que nos hace bien. Y empezamos a buscar relacionarnos con personas a cualquier precio, simplemente para no estar ahí, para no quedarnos solos y no estar sintiendo esa sensación de vacío. ¿Sí? Porque muchas veces cuando conectamos con esa sensación, como vemos que las demás personas no están en ese estado, tendemos a sentirnos solos, porque nadie más siente como nosotros. Y la verdad es que la mayoría de las personas sentimos esta sensación. A veces más, a veces menos, porque también la vida tiene situaciones de alegría y situaciones neutras. Pero lo cierto es que la mayoría de las personas alguna vez sentimos esa sensación. Y a través de ese mecanismo de relacionarnos con cualquiera con tal de no estar solos en casa, conectándonos con esa sensación, empezamos a transigir y a partir de ahí empezamos a generar todo esto que se llaman relaciones tóxicas. Y además empezamos a alimentar todas estas fantasías, y muchas veces son fantasías negativas y son fantasías, no reales, son fantasías, son cosas que están en nuestra mente, pero que nos hacen escapar de lo real, que es esa sensación de vacío. Porque por más negativa que sea la fantasía que podamos estar creando en nuestra cabeza, la podemos controlar. En cambio, la sensación de vacío aparentemente no la podemos controlar. Y no se trata de una situación de control, sino simplemente de aprender a entregarnos a esa sensación. Es un lugar en el que necesitamos darnos atención. Muchas veces esa sensación de vacío se hace aguda a partir de situaciones primarias en la infancia, donde probablemente hayamos sentido que mamá o papá, o quizás los dos, no nos daban atención y desde ahí se genera ese vacío. La mayoría de los patrones conflictivos que vamos generando de adultos están muy relacionados con este hecho de no sentir el amor de mamá y papá de chicos. Y eso no quiere decir que no lo hayamos tenido, sino de cómo nosotros, desde nuestra personalidad y desde nuestra percepción infantil, percibimos que recibíamos esa atención en mayor o menor medida. A veces, no sé, tuvimos muchos hermanos y sentimos que no nos daban la suficiente atención, o quizás mamá y papá estaban disponibles pero emocionalmente ausentes porque ellos no aprendieron a estar presentes emocionalmente, y esa ausencia de atención se siente. Y muchas veces es eso lo que genera esa sensación de no están conmigo, no me están dando suficiente atención, y es lo que genera el vacío, y aprendemos como mecanismos a evadirnos nosotros también. Todo eso lo podemos descubrir a través de la decodificación bioemocional, haciendo ejercicios, donde yo en los ejercicios lo que hago es trasladar a la persona a diferentes momentos de su vida y revivir situaciones muy puntuales, hacer descargas emocionales, y resignificando toda esa situación para que el recuerdo y la sensación que quede sea una situación un poco más compasiva y que tenga otro significado en el recuerdo inconsciente. Y además haciendo también análisis y empezar a evaluar cómo eran las relaciones en la casa, cómo se trataban mamá y papá, cómo nos trataban a nosotros, cómo trataban a nuestros hermanitos, cómo se llevaban ellos con sus propios padres y con las familias del otro, o sea, con sus familias políticas, porque todo eso hace consciente o inconscientemente a la forma en la que nosotros nos empezamos a relacionar con nosotros, con los demás, con la realidad.
y la forma en la que nosotros distorsionamos esta sensación de afecto o no afecto que tuvimos en casa. Y empezar a entender todos esos patrones hace que uno pueda entender cómo traslada hoy uno esa mala interpretación inconsciente de chico, lo trasladamos a las relaciones de hoy y empezar a desandar un camino y a darle significados diferentes y poder relacionarnos de una mejor manera con la realidad desde adultos. Me tomé el tiempo, me parece que es un tema que la mayoría alguna vez experimentamos. Es un tema importante porque aparte se traslada a muchas otras cuestiones después, como adicciones, depresiones y hasta incluso enfermedades, porque nacen desde esta pequeña situación de no darnos el espacio a sentir y a darle atención a esas sensaciones que están en el cuerpo, que muchas veces es una sensación de vacío interno. Y bueno, yo estoy acá para ayudarlos, así que si crees que a alguien le puede interesar, compartilo. Si crees que te puedo ayudar, mándame un mensaje directo.